Esta es una teoría crossover, por lo que debemos obviar el hecho de que son personajes de diferentes animaciones. Una vez aclarado esto, comencemos. Como muchos saben, Alastor usa magia vudú, cosa que ha hecho que lo relacionemos con otros personajes que usen dicha magia, pero, entre todos, hay uno que tiene muchas similitudes, el cual es el Dr. Facilier. Y son tantas las similitudes entre ambos personajes que muchos podrían llegar a pensar que son la misma persona. Bienvenidos al canal de Brillo G. Primero, conozcamos algunos datos sobre el Dr. Facilier. Él es originario de Luisiana, practica magia vudú. Sin embargo, entre estas prácticas él domina unas ramas muy específicas, las cuales son la magia vudú de sombras y la magia vudú de sangre, así como que tiene conexiones en el más allá, además de que hace tratos con personas para así incrementar su poder. Él encontró su final cuando se lo llevan los seres con los cuales hacía tratos, esto en los años 20. Sin embargo, un dato muy curioso a tener en cuenta es que él no fallece, sino que los seres se lo llevan vivo al otro mundo. Dato que hay que tomar en cuenta. Ahora hablemos sobre Alastor. Él también es originario de Luisiana. Practica magia vudú en las ramas de magia vudú de sombras, y sabemos que él ha aumentado su poder por medio de tratos. Y también, aunque menos obvio, él practica magia de sangre. Esta es una curiosidad muy curiosa, de hecho tan curiosa que no lo había notado, sino que llegó a mí por medio de un suscriptor, esto a mis redes sociales. Sin embargo, él falleció en el año de 1933, y aunque las causas son desconocidas, es un hecho de que esto es motivo de vergüenza para él. Además, se ha mencionado que hubo perros involucrados en el asunto. Ahora que conocemos las similitudes entre los dos personajes, y sabiendo que Alastor llegó al infierno con un gran poder, un poder nunca antes visto por ningún alma humana anteriormente, esto dicho por Baggy, y cosa que nos ha hecho teorizar mucho acerca de él, como lo fue en un video anterior, el hecho de que él hubiera podido llegar al infierno con su cuerpo físico. Todo esto se vuelve aún más curioso cuando tenemos el dato de que Facilier en verdad nunca falleció, sino que fue llevado al más allá con su cuerpo. Si tomamos en cuenta los tratos que él hizo para ganar poder, podría ser la razón por la que Alastor llegó con un poder tan grande al infierno, lo que nos daría datos de que sí son la misma persona. Además, ambos pueden usar magia de sombras que se comportan de la misma manera, mostrando las verdaderas intenciones de su poseedor. Se valen de canciones para engatusar a sus víctimas, para que estos hagan tratos, sin cuestionarse en verdad qué es lo que están dando a cambio. Haciendo una investigación sobre el vudú, caí en que algunos símbolos que ambos personajes usan son el mismo, y son usadas en la misma variación del vudú. A lo que me refiero es que para llegar a usar a estos símbolos, un mago debe aprenderlos de otro que ya sepa usarlos, ya que estos símbolos se pasan en línea directa y no son símbolos que un practicante de vudú pueda aprender por cuenta propia, lo que nos vendría diciendo que o bien son la misma persona familiarizados con estos símbolos, o que aprendieron vudú de la misma fuente. Ahora, la magia vudú de sangre se considera muy poderosa, capaz de abrir portales entre los mundos, si ésta es usada por un mago lo suficientemente capacitado. Ahora, si recordamos cuando Alastor usa sangre, él abre un portal en el infierno, aunque sabemos que sus fechas de muerte fueron en años diferentes. Recordemos, Facilier no murió, sino que fue arrastrado con su cuerpo físico. Tomando en cuenta que se sabe que a Alastor le da vergüenza la forma en la que él dice que murió, podemos concluir que cuando Facilier encontró su final,
fue un momento bastante vergonzoso, debido a que fue derrotado por una persona convertida en sapo. Sabiendo que Alastor no siempre nos revela la información tal cual, podríamos concluir que nos ha mentido en la fecha en la que falleció, así como que nos ha mentido en los animales que tuvieron lugar en ese hecho. Se escucha mucho mejor que falleció a causa de perros que el hecho de que el verdadero culpable haya sido un sapo. Ahora muchos se preguntarán, entonces, de tratarse de la misma persona, ¿por qué es que se llaman diferente? Alastor no es solamente un nombre, sino que en verdad es el nombre de un demonio, mientras que Facilier podría traducirse como facilitador, en este caso, un facilitador para llevar a cabo tratos con el más allá. Así que es posible que ni siquiera sepamos sus verdaderos nombres. Ahora que sabemos todo esto, déjame en los comentarios si piensas que podría tratarse de la misma persona, recordando en todo momento que esta es una teoría crossover, por lo que el hecho de que son personajes de diferentes animaciones no debe ser un hecho a tomar en cuenta para teorizar. Asimismo, si quieren más teorías crossover de otros personajes, como lo son si Alastor y Black Hat podrían ser la misma persona, no olviden compartir el video con fanáticos de Hazbin Hotel, de Facilier y de villanos en tus redes sociales, darle a like y ver mis demás videos. Además, si quieres aparecer en los créditos, comparte el video y envíame una captura de pantalla a mis redes sociales. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que esto es un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.